vamos a hacer una transición hacia otro fenómeno también de la naturaleza, como fue el terrible segundo terremoto fuerte, porque ha habido varias réplicas en México. Así es. Entonces yo quiero pasar donde Graimer, que nos tiene imágenes, y para involucrar obviamente al experto geólogo nuestro, Osiris de León, que siempre está presente en estos momentos. Adelante, Graimer. Gray, ¿qué es lo que hay? Bienvenido, Osiris. Gracias por aceptar la invitación. Esta situación, ¿se le baja un ching allá, por favor? Esta situación de México, tenemos imágenes ahí. Esta situación de México, un huracán como el huracán Irma y un terremoto de 8,1, 8,2. Ajá. Ahora un huracán como María y un terremoto de 7,1 en México también. Así es. Y una coincidencia de apenas 2 semanas de diferencia y una coincidencia con el 85, justamente el día. ¿Qué está pasando? Y si es un fenómeno inédito, si tú recuerdas otro fenómeno. Mira, es la primera vez en la historia de los registros sísmicos que, conmemorando el aniversario de un terremoto en un punto determinado del planeta Tierra, ocurre otro terremoto en ese mismo punto, en una repetición de fecha. Terrible coincidencia. 19 de septiembre. 19 de septiembre del 85, bueno. Sí. Y ahora 19 de septiembre y además del 2000. de Aquella vez fue en el Distrito Federal. El daño fue en el Distrito Federal, pero el sismo fue en el Pacífico, en el estado de Guerrero. Ahora el terremoto, el primero al que hace referencia a Graimer, fue en el Pacífico, pero al sur de Chiapas. El de ayer fue al norte de Chiapas y al sur del Distrito Federal, más cerca al Distrito Federal, y por eso te hizo más viendo daño. cosas terribles. ¿A qué hora fue? Yo vi, oye, el edificios del 85? derrumbándose. Era más o menos a las 2:30, hora dominicana. El del 85, o sea que casi a la misma hora. Me refiero al de ayer. El de ayer No, fue en el la del tarde 85, ¿a qué hora fue? La mañana. Fue en la mañana. La mañana. Una cosa, y la diferencia de apenas 2 semanas, con las magnitudes que hemos visto, Sí. también podría tratarse de un caso muy Un particular. caso de empuje regional del mismo conjunto de placas tectónicas. ¿Cuáles son México esas? está en la placa tectónica de Norteamérica, donde está Estados Unidos y Canadá, donde está Cuba. Nosotros estamos en la placa tectónica del Caribe, pero también ahí está Guatemala, en esa placa tectónica del Caribe. La placa tectónica del Caribe y la placa tectónica de Norteamérica hacen contacto en la frontera entre México y Guatemala. ¿Y qué involucra ahí la fosa de Milwaukee? Es una consecuencia indirecta de esa falla, pero que nos queda al este de Samaná. Por lo que dice Osiris, retomo si me permites, Iván, entonces la pregunta que quedó en el aire. ¿Has hablado de un movimiento de este tipo pendiente en nuestro país? ¿Sigue pendiente? Sí. Mira, nosotros estamos en una zona sísmicamente activa y esto lo acaba de confirmar esos 2 grandes terremotos que ha sufrido México. Si tú chequeas el epicentro de hace 2 semanas, fue en la zona de contacto entre la placa de Norteamérica, la placa del Caribe, la placa de Cocos y la placa del Pacífico. Liberó energía. 8.2 es suficiente para moverte toda la placa a nivel regional y en una zona donde había un proceso de rotura, terminar con la rotura 2 semanas después. Entonces tú puedes asociar... Concluir lo que empezó. Claro, tú puedes asociar el terremoto de ayer con el terremoto anterior, no como una réplica, sino como un empuje regional dentro de la misma placa, es decir, tú empujaste esta pared aquí, partió aquí hoy, pero dentro de una semana tú ves otra rotura porque había una presión, había un empuje que se había mantenido ahí de forma residual. ¿Hay un peligro para la República Dominicana? Sí. ¿Que se puede prever? Sí. Por un asunto cíclico. Porque no, tú tienes ahora una actividad importante en la zona de contacto entre la placa tectónica del Pacífico, una microplaca del Pacífico, que es la placa de Cocos, que es un pedazo de placa, te empuja la placa del Caribe, donde estamos nosotros, hacia el este, en la zona de contacto con la placa tectónica de Norteamérica, donde está México. Por tanto, hay una actividad sísmica importante en la zona de interacción entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa tectónica del Eso lo Caribe. saben las autoridades. ¿Hay un protocolo entonces para las construcciones? ¿O debía haberlo? No lo hay. Debía haberlo. Hay un reglamento. No lo hay. Hay un reglamento que es el R001. El que vive aquí en Torres está loco. El que vive en la mayoría de las torres, que no digo todas. No lleve esa obviamente. preocupación, Iván. A esta hora no lleve. Bueno, pero ajá.
No, Espérate, Iván, espérate. Muchas de las torres de aquí no tienen los elementos. La preocupación deben tener para a las sustentar. autoridades, que tienen que tener la preocupación para hacer cumplir este protocolo. Pero no está bien llevar esa Mira. intranquilidad. Osiris, Es ustedes, una opinión particular mía. ustedes los expertos, Perdón, con dedo. ustedes los expertos han dicho muchas veces que estos terremotos, Y la temblores, estos temblores liberan energía. Sí. Si liberan energía, ¿cómo se recupera nuevamente la energía para que esté latente otro terremoto? Sencillo. Las placas de la corteza terrestre están en permanente movimiento, no descansan. La placa del Caribe, donde vivimos nosotros, se mueve 2 centímetros por año hacia el este. Hacia el En este. ese proceso de movimiento acumula energía, sobre todo cuando hay una trabadura, cuando la roca no se puede desplazar con facilidad, se tranca y comienza a deformarse, como cuando tú comienzas a deformar una regla. Llega un momento que la deformaste tanto que ¡crack! Partió. Eso hace la roca. ¿Cuándo ocurre el terremoto? Cuando la roca rompe. Eso fue lo que pasó ayer en México. La roca rompió. ¿Rompió por qué? Porque había un empuje que había deformado la roca, la había plegado y superó el límite de resistencia y entró en la rotura. Como ingeniero, lo que acaba de decir Iván, que a mí me preocupa, tú como ingeniero, ¿la construcción de República Dominicana a nivel de edificios no es segura? Hay 2 factores a tomar en cuenta. Lo que tú tienes en Naco, en Piantini, en Bellavista y en La Julia, sobre roca, va a responder bien por la roca, no por el edificio. Ahora, el mismo edificio que tú lo tienes ahora en Los Prados, en La Castellana, en San Jerónimo, te va a responder mal porque el suelo responde mal. Lo que se cayó ayer en México estaba sobre suelo. Fue por estar sobre suelo que se cayó. Lo que tú tienes en Los Alcarrizos, lo que tú tienes en Santo Domingo Norte, lo que tienes en Arroyo Hondo, no responde igual que lo que... Pero ese construcciones informales. Pero este protocolo ni siquiera en las escuelas de nueva construcción se ha cumplido, pregunto. No se ingeniero. cumple al pie de la letra, porque todavía una parte importante de la ingeniería dominicana no ha entendido bien la relación entre el suelo y la estructura. Entonces te hacen la misma escuela en Jimaní, en Puerto Plata, en la capital, en Higüey, en La Romana, sin tomar en cuenta el tipo de suelo. A mí me dijo, Puede ser una calamidad. yo cuestioné en eso al director, a Francisco Pagán, ingeniero, director de Loisoy, me decía Sí. que él había durado más en el hospital Cabral Ibáez, porque él estaba haciendo una estructura que no habían tomado en cuenta los que hicieron Las reglas antisísmicas. Sí. Entonces, él estaba tomando eso en cuenta porque él dice que ante un terremoto, lo menos que puede caer es un hospital. Y Claro. que él estaba entonces construyendo los Correcto. hospitales en República Dominicana con un sistema que podía caerse todo, menos los hospitales. Lo que ocurre es que con el temblor de tierra de Puerto Plata, el 22 de septiembre del año 2003, el Cabral Ibáez fue una de las estructuras que más sufrió en Santiago. Cuando tú chequeas el suelo y le haces un ensayo de penetración estándar, te da valores de 4, 5 y 6, lo que quiere decir que ese hospital fue levantado sobre una arcilla blanda de mala respuesta sísmica, Bien. porque amplifica el espectro No se sísmico. nos va todavía Osiris de León.